Buenas tardes, mi nombre es Enrique Calvo, yo soy un médico neumólogo intensivista en Michigan. Muchas gracias por atender esta llamado o esta cita para discutir las ideas generales de sarcoidosis. Em, Antes de empezar, quiero pues decir un par de reglas del juego para que todo el mundo esté claro. Número uno, esto es un webinar que está siendo grabado y va a ser usado en el futuro para divulgar conocimiento acerca de sarcoidosis a diferentes poblaciones con esta condición. Número dos, todos los participantes el micrófono va a estar desactivado, excepto el presentador. Número tres, si tienen alguna pregunta, siéntanse con la libertad de hacer las preguntas en el chat y con mucho gusto las vamos a atender una vez que la presentación se termine. Como dije en el pasado, mi nombre es Enrique Calvo Ayala, soy médico internista, neumólogo e intensivista aquí en Michigan. Soy médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Hice mi especialidad en medicina interna en el Hospital Henry Ford en Detroit y mi especialidad en neumología y cuidado crítico en la Universidad de Indiana en Indianápolis. Llevo tratando pacientes con sarcoidosis hace aproximadamente 10 años y estoy en la clínica de sarcoidosis e enfermedades intersticiales pulmonares aquí en Corewell Health East, en el área de Detroit, Michigan, en Royal Oak. Sin más preámbulo, voy a empezar la presentación y una vez más, si tienen alguna pregunta, por favor háganla en el chat y seguimos conversando. Em, Antes de empezar, quiero hacer algunas declaraciones. Em, Primero, el contenido de esta charla es para propósitos puramente informativos y no se debe considerar como consejo o como manejo médico. Por otro lado, el propósito es darle a la audiencia una idea general de la sarcoidosis. Sin embargo, esta es una condición que ha tenido mucha literatura descrita y no es una revisión extensa acerca de esta condición médica. Número tres, no tengo conflictos de interés que sean relevantes a esta presentación. Y número cuatro, muy importante, la mayoría de los tratamientos para sarcoidosis no están aprobados por la FDA para este propósito y su uso se considera off-label o fuera de la ficha técnica. Este es una tabla de contenido de lo que vamos a estar tratando hoy. Em, Primero que todo, ¿qué es la sarcoidosis? ¿Cuál es la causa? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? Empezando con qué es la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria. Hay que tener en cuenta que se considera la inflamación como un fenómeno normal y es la respuesta del cuerpo ante una lesión o una infección en general. El objetivo de la inflamación en general es eliminar el daño y reparar los tejidos o órganos afectados por el daño. En la sarcoidosis, el sistema inmune reacciona de manera exagerada y esta inflamación puede atacar los órganos y tejidos llevando a disfunción de los mismos. En términos de la segunda generalidad, que es que sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria que produce granulomas. En esta foto podemos ver la apariencia de granulomas en la piel de este paciente. Los granulomas en la piel usualmente son indoloros, no tienen ningún rash, pero sí pueden llevar a consecuencias estéticas y deformidades. Los granulomas son considerados una reacción normal. Son una acumulación de células inflamatorias tratando de aislar una sustancia que el cuerpo no ha sido capaz de eliminar.
Esas sustancias pueden ser bacterias, como por ejemplo la tuberculosis, muy común en Latinoamérica, hongos, y otros materiales como suturas. Usualmente cuando una sutura se deja en la piel, se forman granulomas alrededor de esa sutura para contener y prevenir que ese cuerpo extraño se propague en el cuerpo. Lo que es normal es que estos granulomas disminuyan o desaparezcan cuando el insulto esté controlado. En sarcoidosis, ese control se pierde y se cree que los granulomas siguen proliferando sin una causa aparente. La tercera característica de la sarcoidosis es que puede afectar diferentes órganos. En esta gráfica podemos ver cómo en el 90% de los casos la sarcoidosis afecta los pulmones. En hasta 40% de los casos puede afectar la piel. Hasta el 50% de los casos puede afectar los ojos. Y en uno de cada 4 pacientes puede estar afectado en su corazón. Esta gráfica es otra forma de mostrar algo similar. En la gráfica superior izquierda se puede ver lesiones de piel en sarcoidosis. En la gráfica superior derecha hay compromiso de la glándula que produce la saliva detrás de la mandíbula. En la gráfica a la izquierda del ojo se puede ver cómo los granulomas pueden afectar las glándulas que producen las lágrimas. Y podemos ver también compromiso de nervios. Este paciente en la derecha, en la mitad, tiene una parálisis facial relacionada con sarcoidosis. En la gráfica inferior izquierda se puede ver unos nódulos pulmonares compatibles con sarcoidosis pulmonar. ¿Cuál es la causa de la sarcoidosis? En resumen, se desconoce la causa. Se creen que la hipótesis que existe es que los pacientes tienen factores genéticos que los predisponen a desarrollar sarcoidosis y esos pacientes se exponen a factores ambientales que desencadenan la inflamación de granuloma y esa inflamación granulomatosa se resuelve o se puede volver crónica. Em, la verdad, hay mucho interés en encontrar la causa de la sarcoidosis, pero desafortunadamente se desconoce por completo esta causa. ¿A quiénes afecta? La sarcoidosis puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y cualquier raza en el mundo. Sin embargo, tiene cierta predilección por los pacientes que están entre los 20 y 40 años de edad. eh, Tiene una predicción en raza, por lo menos en Estados Unidos, hacia los afroamericanos, especialmente a las mujeres, aunque se ha visto también en personas de origen asiático, alemán, irlandés, puertorriqueño y escandinavo. Esta es una gráfica de una publicación de 2016 de la epidemiología de la sarcoidosis en Estados Unidos. Se puede ver claramente, en rojo están las mujeres, en azul están los hombres, y se puede ver claramente que en la segunda columna de afroamericanos eh, hay una frecuencia aumentada comparado con otras razas como raza asiática o origen asiático, blancos y pacientes clasificados como hispánicos. Por favor, tener en cuenta en la columna derecha la diferencia en frecuencia que hay entre la raza afroamericana y los hispanos o latinos. Y también tener en cuenta que inclusive en los hispanos, en este estudio, la tasa de frecuencia de sarcoidosis era el doble de la de los hombres. ¿Cómo se presenta la sarcoidosis? Bueno, voy a repetir la misma gráfica que les mostré anteriormente para decirles que puede presentarse en cualquier órgano de su cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. El compromiso más frecuente es el compromiso pulmonar. Se habla de 4 estadios. El estadio 1, esta es una radiografía de tórax o de pecho, que muestra usualmente las estructuras del pecho, los pulmones en casi negro, el corazón en la mitad.
Y básicamente el estadio uno aquí se demuestra un enlargamiento o engrosamiento de los nódulos linfáticos dentro del mediastino, que son las estructuras que rodean el corazón. Esto ocurre en el 60% de los pacientes y 4 de cada 5 pacientes con este estadio tienen resolución completa después de 5 años. El estadio 2 quiere decir que hay alargamiento de esos nodos linfáticos de los que estábamos hablando, pero ustedes ya pueden ver algunas líneas aquí en los pulmones. Eso significa que hay infiltrados dentro del pulmón que está afectando la estructura pulmonar. O sea, eso es cerca de un tercio de los pacientes con sarcoidosis pulmonar. Y la mitad de esos pacientes tienen resolución de su sarcoidosis o de los síntomas de sarcoidosis después de 5 años. El estadio 3, un poquito más avanzado, ya no se ve alargamiento de los nódulos linfáticos, pero sí se pueden ver las líneas, un compromiso pulmonar. Este estadio tiende a ser un poquito más severo en términos de ser crónico y solo 1 de cada 5 pacientes tiene resolución de este estadio después de 5 años. El último estadio es el estadio 4, donde hay más que inflamación, ya hay transición a tejido de cicatrización y usualmente este estadio no se resuelve. Moviéndonos un poquito a la sarcoidosis de la piel o sarcoidosis cutánea. Ya miramos en una diapositiva previa esta foto que se llama lupus pernio. Son lesiones en la nariz elevadas, son unas rojas, indoloras, no producen rasquiña, pero pueden estar asociadas con una deformidad significativa que puede ser irreversible. Este es otro ejemplo un poco más leve de lupus pernio. Se puede ver la lesión aquí en la nariz y otras lesiones alrededor de la nariz. También puede haber los nódulos subcutáneos que pueden ser dolorosos. Esto es en la parte extensora del brazo. Y también se ven granulomas en los tatuajes. Eso es un signo muy común de pacientes que pueden mostrar sarcoidosis muchos años después de haber tenido un tatuaje y los granulomas se manifiestan específicamente en los tatuajes se cree que debido a los pigmentos usados para tatuar. Sarcoidosis también puede comprometer el cerebro, la médula espinal. Nosotros llamamos eso sarcoidosis del sistema nervioso central. Se puede presentar de muchas formas, incluyendo dolor de cabeza, mareos, convulsiones, cambios de estado de ánimo, alucinaciones, debilidad en una extremidad o en la cara o adormecimiento de extremidades o de la cara. Esta es una resonancia magnética donde se puede ver claramente donde la flecha está mostrando una mancha blanca que usualmente eh, está demostrando una inflamación en las membranas que recubren el cerebro, se llaman las meninges. Es un signo muy, muy sugestivo de sarcoidosis en el cerebro. También se puede ver algunos cambios en la médula espinal, sugestivo de sarcoidosis dentro de la médula espinal, y eso puede llevar a muchos síntomas neurológicos, incluyendo un dolor neuropático, incluyendo debilidad. Como se mencionó antes, hasta un 50% de los pacientes con sarcoidosis puede tener compromiso ocular. El compromiso ocular básicamente puede ser en cualquier parte del ojo, la conjuntiva, que es la membrana que recubre el ojo. Puede ser la glándula lacrimal que produce las lágrimas, el nervio óptico detrás del ojo, que es la parte de la estructura ocular que eh, procesa toda la luz para volverla un mensaje al cerebro y también puede producir inflamación en las cámaras del ojo. ¿Cómo se presenta? Visión borrosa, dolor en los ojos, picazón, ardor o sequedad en los ojos, irritación grave de los ojos o sensibilidad aumentada a la luz. Todo esto puede indicar compromiso de sarcoidosis en los ojos en pacientes que han sido diagnosticados con sarcoidosis. En términos de sarcoidosis cardíaca, básicamente hay arritmias que son desórdenes del ritmo cardíaco.
Usualmente son arritmias rápidas, como en este electrocardiograma que vemos que el ritmo del corazón va muy rápido. También se puede ver una cosa que llamamos bloqueo auriculoventricular, básicamente que el marcapasos natural del corazón no está conduciendo, no está produciendo el ritmo cardíaco apropiado y los pacientes pueden sentirse muy débiles, fatigados e inclusive tener desmayos por una frecuencia cardíaca muy lenta, como se puede ver en este electrocardiograma. Por último, falla cardíaca. Los signos de falla cardíaca no son diferentes a los signos de falla cardíaca por otras causas. Incluye estar muy edematizado, muy hinchado por la inhabilidad de movilizar líquidos. Los pacientes se sienten fatigados, les falta el aire y pueden tener niveles de oxígeno bajos. También pueden presentar inhabilidad de acostarse en la cama completamente en la cama y tienen que estar sentados. Nosotros le llamamos ortopnea a eso. Y por último, los pacientes con sarcoidosis cardíaca se pueden presentar muchas veces como muerte súbita. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, eso depende mucho de qué órgano está afectado. Pero pues básicamente el diagnóstico requiere tres cosas para uno como médico diagnosticar sarcoidosis. Número uno, una presentación clínica compatible. En este caso puse esta tomografía del pecho donde se muestran los nódulos linfáticos aumentados eh, alrededor del corazón. Esto es una presentación clínica muy compatible con sarcoidosis. Entonces, lo primero, dependiendo del órgano que se sospeche en la piel, en los ojos, en el sistema nervioso central, tenemos que tener una presentación clínica compatible con imágenes diagnósticas compatibles con el síndrome de sarcoidosis. El segundo paso es demostrar la inflamación de granuloma en por lo menos un tejido. ¿Cómo se logra esto? Con una biopsia. El granuloma, aquí lo podemos ver, es básicamente esta colección de células blancas que se ven un poco más rosadas en comparación con las otras células, que son como una bolita. Eso es lo que llamamos el granuloma. Y usualmente queremos demostrar que ese granuloma está presente para confirmar o solidificar el diagnóstico de sarcoidosis. Por último, siempre queremos excluir otras posibles causas de sarcoidosis. En este caso, puse aquí en esta gráfica un hongo muy común aquí en Michigan y en Ohio, que se llama histoplasma, que puede causar los granulomas. Entonces, siempre queremos descartar otra causa potencial de granulomas en estos pacientes antes de hacer un diagnóstico de sarcoidosis. Mm. Biopsia, siempre estamos buscando granuloma, mm, porque la sarcoidosis compromete el pulmón 90% de las veces. Muchas veces el diagnóstico se hace con este procedimiento que se llama broncoscopia, que es muy parecido a las endoscopias gastrointestinales que se hacen. Es básicamente un telescopio que tiene una luz y una lente en la punta y avanzamos este broncoscopio por la nariz o por la boca hacia los pulmones para poder tomar muestras de tejido pulmonar para confirmar la presencia de granuloma y descartar otros casos potenciales de granuloma. En los pacientes en los pacientes con sarcoidosis de piel, se puede ofrecer y es más conveniente hacer una biopsia de la piel y muchos de ustedes pueden haber sido expuestos a esto. Por último, está otros procedimientos más avanzados. Esta es una gráfica de una mediastinoscopia en la cual se hace una incisión o se corta por el cuello para poder acceder al pecho y poder tomar muestras de los nódulos linfáticos aumentados dentro del pecho. Dependiendo del órgano comprometido, los procedimientos pueden ser más, pueden ser diferentes. Esto es solo una idea de algunos procedimientos que se hacen, pero estos no son todos los procedimientos que se hacen. Dependiendo del órgano comprometido, la biopsia puede ser obtenida por otros procedimientos.
¿Cómo se trata la sarcoidosis? Bueno, pues el tratamiento es ofrecido solo en ciertas situaciones de las cuales ya vamos a hablar. Muy importante tener en cuenta que no todos los pacientes necesitan tratamiento cuando son diagnosticados con sarcoidosis. Por ejemplo, en sarcoidosis pulmonar, en este estudio de 1996, después de 6 meses, solo 22% de los pacientes, más o menos uno de cada 5 pacientes con sarcoidosis pulmonar, necesitó tratamiento. Y después de 18 meses o año y medio, solo 15%, 16%, más o menos uno en cada 6 pacientes, necesitó tratamiento. Lo cual quiere decir que la mayoría de los pacientes con sarcoidosis pulmonar no requieren tratamiento y usualmente la enfermedad puede llegar a remisión sin requerir tratamiento. ¿Cuándo tratamos? Básicamente, los expertos están de acuerdo en que hay básicamente dos razones para tratar la sarcoidosis. La primera causa es peligro. ¿Qué significa esto? Que los pacientes con sarcoidosis que tengan compromiso de un órgano, que los ponga en peligro de falla de ese órgano, requieren tratamiento. Esto es usualmente el caso cuando la sarcoidosis está en el corazón, cuando está en el pulmón, que queremos conservar, preservar la función de esos órganos. Entonces, cuando el médico juzga que el órgano está en peligro de estar en falla, se requiere tratamiento, así el paciente no tenga síntomas. La segunda razón para tratar es que el paciente tenga síntomas severos. El médico puede no ver o puede, en su juicio, puede ver que no hay mucho compromiso de órgano de la sarcoidosis o puede ser un compromiso muy leve, pero si eso se está trasladando o se está traduciendo a síntomas severos, esto requiere tratamiento o por lo menos requiere considerar tratamiento en conjunto con decisiones del paciente. Básicamente hay que hacer una decisión informada, riesgo-beneficio, para decidir si el tratamiento, si el riesgo del tratamiento vale la pena para tratar los síntomas. Esta gráfica es un resumen muy vago y muy somero de cómo se debe tratar la sarcoidosis con medicamentos. Usualmente empezamos con glucocorticoides o esteroides. El glucocorticoide más usado, por lo menos aquí en Estados Unidos, es prednisona. Como primer paso, siempre se quiere llegar a una respuesta clínica adecuada y cuando se llega allá se comienza a disminuir la dosis. De todas formas, eso no siempre es posible. Entonces, cuando no hay una respuesta clínica adecuada o no se puede disminuir la dosis por completo, tenemos que empezar a considerar eh, medicamentos de segunda línea. También estos medicamentos de segunda línea se deben considerar cuando hay efectos secundarios o empeoramiento de la enfermedad con glucocorticoides. El medicamento de segunda línea que más se usa es el metotrexate, pero pues también azatioprina, lenalidomida, micofenolato, hidroxicloroquina y muchos otros pueden ser considerados medicamentos de segunda línea, dependiendo del órgano, dependiendo de la experiencia del médico. Una vez más, se busca una respuesta clínica adecuada y disminuir la dosis por completo, primero de los esteroides y después de los demás medicamentos. Si hay efectos secundarios o hay empeoramiento de la enfermedad, vamos a la tercera línea. Usualmente son inyecciones, usualmente se utilizan infliximab o adalimumab. Tienen diferentes normas comerciales, pero eso requieren inyección que se puede hacer en un sitio, en una clínica o en un hospital, o algunas de estas inyecciones se pueden dar por el paciente mismo en la casa. El objetivo del tratamiento es el mismo, respuesta clínica, disminuir dosis por completo. Y si no se puede, pues ya se va a la cuarta línea. Usualmente yo recomiendo que cuando se llegue a la cuarta línea, el paciente debe ser visto en un sitio de excelencia, en una clínica de excelencia de sarcoidosis, para, número uno, confirmar que el diagnóstico es el adecuado y número dos, que se hayan descartado por completo que las opciones médicas anteriores hayan sido usadas de la manera correcta antes de empezar esta cuarta línea. Situaciones especiales de tratamiento. En neurosarcoidosis, los pacientes con sarcoidosis en el sistema neurológico
deben esperar o debe tener la expectativa de que la dosis de los corticosteroides va a ser más alta y por eso mismo los efectos secundarios van a ser un poco mayores y un poco más exagerados. En términos de sarcoidosis cardíaca, no solo es importante tratar la inflamación corticosteroides y otros medicamentos que se nombraron, pero también hay que manejar las arritmias o el bloqueo cardíaco con marcapaso desfibrilador y medicamentos para arritmias. También se debe manejar la falla cardíaca con diuréticos y otros medicamentos para prevenir más daño cardíaco. Sarcoidosis de los ojos. Muchas veces el tratamiento tópico puede ser exitoso con gotas o inyecciones intraoculares y no necesariamente necesita manejo con tabletas o con inyecciones de esteroides. Eso es bien importante. La sarcoidosis cutánea, muy parecido al manejo de la sarcoidosis ocular. Usualmente se prefiere el tratamiento tópico o de inyecciones si la localización es limitada a cierta área del cuerpo. Si está muy comprometido en diferentes áreas del cuerpo, usualmente hay que usar medicamento sistémico como pastillas, como prednisona o hidroxicloroquina. Neuropatía, fuera del manejo de la sarcoidosis, se usa el manejo de dolor neuropático, muchas veces de la mano con manejo de clínica del dolor. Y la fatiga, desafortunadamente, es uno de esos síntomas de sarcoidosis que es común y no tiene un tratamiento efectivo. Hay algunos estudios de algunos estimulantes que han ayudado para el tratamiento de la fatiga, pero no es un tratamiento que sea muy efectivo. Entonces, en la fatiga todavía hay mucho para describir sin sarcoidosis. Una vez más, estos son solo generalidades y pues obviamente hay muchas publicaciones y muchos reportes de casos de estos síntomas y de estos síndromes que pueden haber mostrado otros medicamentos que pueden llegar a ser efectivos. En resumen, acerca de la sarcoidosis, ¿qué es? Es una enfermedad inflamatoria, granulomatosa, que puede comprometer cualquier órgano. ¿Cuál es la causa? Se desconoce la causa, pero como mencionamos antes, em, se cree que ocurre en pacientes que están genéticamente predispuestos a desarrollarla y que se exponen a un factor ambiental que desencadena la reacción inflamatoria. ¿A quiénes afecta? Puede afectar a cualquier persona, pero en general afecta a pacientes en edades entre los 20 y 40 años y más en afroamericanos, por lo menos aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se presenta? Bueno, eso depende del órgano comprometido. Se puede presentar dependiendo de dónde esté presentándose. Si se presenta en el cerebro, se puede presentar con dolores de cabeza, convulsiones. Si se presenta en los ojos, se puede presentar con problemas visuales, con dolor en el ojo, con ojo rojo. Si se presentan los pulmones, puede ser tos, puede ser sibilancias, producción de moco. En el corazón se puede presentar como arritmias, como falla cardíaca. Entonces, la presentación es bien variable. Para diagnosticarlo, en general, son tres criterios. Número uno, los síntomas y presentación característicos eh, que se mencionaron antes. Segundo, la demostración de un granuloma en una biopsia. Y número tres, exclusión de otras causas de granulomas en la biopsia. Esos son los criterios que usualmente la mayoría de médicos utilizan para diagnosticar sarcoidosis. ¿Cómo se trata? La primera línea es corticosteroides, como describimos previamente. Y los otros medicamentos incluyen metotrexate, azathioprina, infliximab, son los más usados frecuentemente como medicamentos de segunda línea en sarcoidosis. Situaciones especiales, como mencioné antes, la sarcoidosis cardíaca, el manejo de la falla cardíaca, de las arritmias, de necesidad de marcapasos o desfibrilador. En la sarcoidosis neurológica, tener en cuenta que se debe esperar el uso de unas dosis más altas. Y en la sarcoidosis cutánea y ocular se pueden usar tratamientos tópicos que pueden llegar a ser muy efectivos. Y con eso termino mi presentación.
En este momento estamos leyendo las preguntas y pues hay preguntas muy válidas. Tenemos una pregunta, ¿cuál es el tratamiento actual de la sarcoidosis? Pues eso es una pregunta bien amplia. El tratamiento de la sarcoidosis, como lo mostramos en la presentación, es un tratamiento idealmente multidisciplinario con los diferentes especialistas de los órganos comprometidos. Como lo dijimos antes, la primera línea de tratamiento cuando se usa tratamiento sistemático con pastillas o con medicamentos sistémicos es corticosteroides. Y también, pues, dependiendo de la respuesta y de los efectos secundarios a los corticosteroides, se puede agregar, se puede considerar medicamentos de segunda y de tercera línea. Otras preguntas. ¿Es posible que la sarcoidosis afecte a más de un órgano? La respuesta es sí. Ese es una de las características principales de la sarcoidosis. Muchas veces se presenta inicialmente en un órgano, se puede resolver y puede recurrir o pasar en otro órgano sin previo aviso. Entonces sí puede afectar muchos órganos al mismo tiempo, simultáneamente. Tengo muchos pacientes que al mismo tiempo tienen sarcoidosis cutánea de la piel, sarcoidosis cardíaca, de pulmón y de los huesos. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Y sí, sí es posible. Eso en cierta manera también afecta al tratamiento en el sentido de que se requiere más coordinación entre los diferentes especialistas y usualmente el tratamiento puede ser más prolongado o a mayor, una dosis más alta para prevenir complicaciones en los diferentes órganos. ¿Qué factores de riesgo y qué factores protectores hay para sarcoidosis? Excelente pregunta. Em, no se han identificado unos factores de riesgo que se apliquen a toda la población en general. De todas formas, basados en la experiencia que hubo en el septiembre 11 en Nueva York, donde muchos de los trabajadores de la salud, de los servicios de emergencias y de policía, cuando estuvieron expuestos a todos los polvos de la demolición, muchos de los pacientes desarrollaron sarcoidosis. Entonces se cree que los pacientes que estuvieron expuestos a los escombros del septiembre 11 tienen un factor de riesgo y hay ciertas predisposiciones familiares que pueden predisponerle a uno a tener sarcoidosis, pero de todas formas el factor ambiental, el factor que produce el granuloma no se ha identificado al 100%. Que yo sepa, no hay factores que lo protejan a uno contra la sarcoidosis como tal, per se. De todas formas, es importante tener una dieta saludable y tratar de no exponerse a vapores o a polvos en el trabajo o en la casa que puedan ser deleterios para la salud, pero pues no hay, en general, no hay factores de riesgo protectores universalmente aceptados. Otra pregunta que tenemos aquí en el chat. ¿Cuáles son las principales necesidades para pacientes de habla hispana con sarcoidosis que viven en los Estados Unidos? Esa es una pregunta muy buena y eso es una pregunta que me gustaría hacer a los pacientes de habla hispana. Yo, la verdad, en mi clínica no tengo muchos pacientes de habla hispana con sarcoidosis, pero pues debo decir de pronto que sarcoidosis no es una condición que se sospeche mucho en los pacientes de habla hispana y me atrevería a dar una teoría de que de pronto el diagnóstico de sarcoidosis en los pacientes de habla hispana puede ser demorado, pues por lo que no es la presentación típica de sarcoidosis que se ve aquí en Estados Unidos de pacientes afroamericanos de sexo femenino. Entonces, yo creo que puede haber una de las necesidades, puede ser un diagnóstico de pronto más oportuno. Y también yo creo que es importante valorar la importancia de la barrera de lenguaje entre el personal de salud y los pacientes aquí en Estados Unidos de habla hispana.
porque se sabe que cuando hay una barrera del lenguaje, la efectividad de el cuidado que se provee a los pacientes puede ser afectada. De todas formas, yo creo que un grupo como FSR, que hace el apoyo de los pacientes, es un buen recurso para empezar a saber acerca de su condición, de su sarcoidosis, saber qué preguntas hacer y siempre tratar de pedir que haya un traductor certificado para sus citas médicas, para que usted pueda hacer todas las preguntas que necesita. Esas son las dos necesidades que yo veo desde mi perspectiva. Creo que eso no se ha estudiado mucho para saber si eso es cierto o no, pero me llamaría la atención de pronto ver que los pacientes de habla hispana están diagnosticados a tiempo y segundo, que no tengan problemas de barreras de lenguaje para su manejo. Em, una última pregunta que tenemos aquí en el chat. ¿Por qué se produjo la sarcoidosis? Excelente pregunta. Esa es una pregunta que no hemos podido resolver en la comunidad médica o la comunidad científica, pero pues sería excelente em, que alguien pudiera descubrir eso, ojalá en los próximos 5 o 10 años, para poder saber cómo manejar mejor esta condición médica. Bueno, creo que no ha habido más preguntas por hoy. Muchas gracias por unirse a este webinar de sarcoidosis enfocado para pacientes y familiares y cuidadores de pacientes que viven con sarcoidosis. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto en más webinars que esperamos que FSR pueda hacer para ustedes. Que tengan un buen día.